Evangelio de julio 9, 2015 del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejércenlo pues gratuitamente. No lleven en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. El trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, su paz regresará con ustedes. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a empezar de atrás hacia adelante porque realmente me parece más adecuado. Si no los reciben o no los escuchan, cuando salgan sacúdanse el polvo, porque el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor. Ay de aquellas ciudades y de aquellas casas que, habiendo tenido la oportunidad de escuchar a los enviados del Señor, los rechazaron. Es difícil porque no hay muchos trabajadores en la mies. Y es difícil que llegue alguien a tocar una puerta. Pero hay de nosotros, hermanos, si llega el momento en el que nosotros rechacemos un enviado de Dios. Porque el Señor lo dice: será tratado Sodoma y Gomorra con menos severidad que tú o yo. Así que ahí hay una primera situación. Habría que orar primero para que nunca rechacemos un enviado de Dios. Y segundo, por los hermanos, nuestros hermanos, todos del mundo, para que no los rechacen. Dice también: cuando entren en una ciudad busquen a alguien respetable y quédense ahí. Porque es importante que el ministerio del Señor no dé oportunidad para escándalos. Qué pena y qué tristeza terrible cuando nosotros vemos a personas de la iglesia e incluso consagrados dando espectáculos deplorables, como cuando aquel sacerdote se emborracha en medio de la calle, choca con otros y se le ve ahí beodo con alzacuello en medio de la calle, como aquel otro sacerdote que indebidamente va con alguna mujer y se mete con ella en una relación íntima, que también provoca precisamente escándalo y provoca que miles de los hijos de Dios se separen de la iglesia. Ese tipo de cosas. Y no me refiero solo a los sacerdotes. Cuando aquellas personas, aquella catequista, aquel hombre que aparentemente es hombre de Dios, de pronto da mala situación, un mal ejemplo, también provoca que los demás se vayan, se rechacen. Ahora voy a hablar de la vocación que nos hace el Señor. Dice: Jesús envió a los 12 con estas instrucciones. Los 12 son sus apóstoles, sus enviados. Apóstol quiere decir enviado, igual que misionero. Claro, el apóstol actualmente nosotros lo consideramos justamente como el obispo, y así es. Fíjense cómo los envía. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino. Curen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos y echen fuera a los demonios. Lo recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Y después va a dar el modo de vivir. No tomen para ustedes ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven morral por el camino, ni túnicas, ni sandalias, ni bordón.
El trabajador tiene derecho a su sustento. No es, definitivamente, con la abundancia de nuestras palabras, ni con la inteligencia de nuestros planteamientos, ni con la belleza de la forma que tengamos para hacer nuestros discursos, como vamos nosotros a hacer el plan de Dios, sino simplemente en la humildad y en la pobreza en la que Dios nos manda. Seguir al Señor. Para hacer el trabajo del Señor implica eso, despojarnos de nosotros mismos. Y qué difícil es cuando en nuestra iglesia tenemos una jerarquía que se aferra precisamente a todas esas, diríamos, canonjías, a todas esas gradualidades de poder, de bienestar. Los apóstoles serían los primeros en marcar el camino. Los presbíteros deberían de ser, caminando detrás de ellos, los que fueran imitando el primer ejemplo del apóstol. Y de igual manera los diáconos, y finalmente todos los bautizados. Caminar en este camino de pobreza. Llama la atención cómo el Señor pide precisamente este amor al otro, un amor al hermano nuestro, que es movido por el amor al Padre Dios, nuestro único Padre en todo el mundo, un solo Padre. Y nuestra vida debería de desgastarse precisamente en la pobreza, en la debilidad y en el cansancio del día con día del servicio a todos nuestros hermanos. Proclamen el reino, limpien a los leprosos. Para muchos estas palabras resultan incongruentes actualmente. Para muchos utilizan una hermenéutica y un sentido místico y espiritual que le quitan la realidad y la profundidad a las palabras. Y para muchos también buscan justificar en estas palabras una acción quizá violenta, como en algunos de los casos de la teología de la liberación, en donde quisieran, y han de hecho muchos sacerdotes inclusive, tomado las armas para entrar a un conflicto armado. Dios no nos llama a la violencia de ninguna forma. Y si nos llama a la violencia, nos llama a la violencia contra nosotros mismos. Contra mí mismo yo me hago violencia para sobrepasar mi limitación humana. ¿Cómo se cura a un leproso? Un leproso, particularmente en este sentido, es un hombre que está enfermo de pecado. Un leproso que se cura precisamente con la fe, con la acción del Espíritu Santo, con el amor de Dios, que se hace presente en el ministro que va a visitarlo. La misma cuestión con un enfermo. ¿Cuál es un muerto? ¿Cómo podemos resucitar muertos? Ciertamente que en la historia de la Iglesia hemos tenido milagros de personas muertas que han resucitado, empezando desde Pedro y Juan, y continuando a lo largo de la historia con San Pablo y con varios otros, con muchos. Pero el muerto más increíble que podemos ver resucitando es cuando nosotros estamos en un pecado grave, cuando nuestra vida eterna está en un riesgo de muerte. Ahí, con la absolución, también se nos da nuevamente la vida eterna. Echen fuera los demonios. Todos los obispos tienen la obligación moral de luchar contra el demonio de manera directa. Todos los presbíteros también, y aún los diáconos. Pero no solamente el orden consagrado, el orden sagrado, sino todos los consagrados de Dios, es decir, todos los bautizados, estamos llamados a hacer esto mismo, cada uno según el ministerio que Dios nos concede. Hermanos, si Dios nos encuentra haciendo esto para el bien de su iglesia, seguramente nos recibirá en el cielo. Dios les bendiga.